Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La ley Nicolás, la esperanza frente a un sistema de salud que colapsa. El Senado sancionó una ley que busca garantizar la seguridad de los pacientes. Nació del dolor de una familia y puede marcar un cambio profundo en un país donde las guardias colapsadas, los errores médicos y las muertes evitables son parte de la rutina. Nicolás de Ana tenía 19 años cuando en 2017 murió por una meningitis que no fue diagnosticada a tiempo. Su caso no fue un accidente aislado, fue la muestra brutal de lo que ocurre cuando la negligencia, la sobrecarga laboral y la falta de protocolos se combinan en un sistema de salud desbordado. Su familia transformó esa tragedia en lucha y después de años de insistencia logró que el Congreso sancione la ley Nicolás, una norma que pretende garantizar la seguridad de los pacientes y terminar con la impunidad de la mala praxis. Hoy vamos a dialogar con Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás, que trató de sobreponerse a la tragedia ayudando a gente en su misma situación y fundó una ONG llamada Por la Vida y la Salud, integrada por más de 400 familias que fueron víctimas de mala praxis. Hola Gabriela, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están ustedes? Y muchas gracias por contactarme. Para comenzar, Gabriela, ¿qué propone la ley Nicolás y cuál fue su participación en el proceso de elaboración de la misma? Mi participación fue comenzar con la redacción de la ley Nicolás. Yo apenas murió Nicolás, que no tenía 19 años, tenía 24, fue en el 2017. Me di cuenta que había leyes, soy abogada, y me di cuenta que ante cada pedido mío había leyes que faltaba. Fue para mí como una sorpresa cuando uno no imagina que algo puede pasar. La verdad, nunca me imaginé con una pancarta en la mano pidiendo justicia por mi hijo. Nunca imaginé que una persona podía, parezco una tonta, pero me pasó así. Para nada, no, nunca imaginé que mi hijo podía morir porque un médico no hubiera valorado su vida. Uh-huh. Y tomé conciencia recién en ese momento, y yo siempre pido disculpas porque digo, quizá si antes de la muerte de Nicolás alguna familia hubiera venido a mi estudio a decirme que su hijo o su pariente había muerto por una mala praxis, por desidia de un médico, yo hubiera preguntado, ¿estás segura? Como me han preguntado a mí durante todo el camino de mi lucha. Y sin embargo, hoy creo que nadie se le ocurre que una persona muere por mala praxis si esto no es verdad. Claro. Las mamás tenemos un sexto sentido. Yo se lo iba diciendo al médico a medida que iban pasando las horas y por ahí yo erré en el diagnóstico, pero no en la urgencia que tenía de la atención, porque le decía al médico, Nicolás no puede tener un dolor de cabeza tan fuerte, Nicolás no se le van los dolores de cabeza, Nicolás, había luchado y había competido y fue campeón en el Mercosur por Jiu-Jitsu, tenía una salud inigualable y él los llenaba de potentes analgésicos y mi hijo seguía estando cada vez peor. Entonces yo relacioné eso con lo poco que uno conoce, ¿no? Y dije, quizás tengo un tumor en la cabeza, a lo que me contestaban de muy mala manera si yo era la doctora Rímolo, si el médico era él o era yo, que claro, cómo iba a tener un tumor. Y entonces en ese momento dijo que tenía una contractura muscular muy fuerte y no le había hecho ningún análisis ni ningún estudio complementario. Cuando los hizo, no los supo ver. Cuando logró verlos,
los escondió y no nos informó. ¿Y por qué digo entonces que entendí ahí que vi otro mundo, no? Porque lo primero que hice fue ir al colegio de médicos a buscar lo que dice la ley. Y la ley dice, el decreto 5413 dice que los colegios de médicos suplantan, ¿no? Se les deriva el poder de policía de los ministerios de salud. Y dice claramente, textualmente, dice, preservar la vida y la salud de la población y controlar el acto médico. Y yo fui a buscar ayuda en ese lugar, en ese colegio de médicos, que es en Mar del Plata, y lo único que conseguí fue que tapen al médico, que me traten de una manera agresiva, como nunca pensé que podían tratarme, que me digan en un momento, señora, ¿sabe cuántas personas mueren? Y entonces entendí que no sabía si lo iba a conseguir, pero que yo tenía que ayudar a escribir algo, a hacer algo, no sabía qué en ese momento, para que esto no volviera a pasar, o al menos para que la gente conociera lo que estuviera pasando. Así que me senté y empecé a escribir un boceto de Ley Nicolás, y después la Organización Mundial de la Salud me ayudó sin querer, porque en el 2019, 2 años más tarde, me daban la razón explicando que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y ese día se conmemora exactamente la cantidad de muertos al ingresar a los sistemas de salud. Y dicen, por ejemplo, que en un minuto mueren 5 personas por fallas del sistema de salud, que hay más de 3 millones de personas que mueren en un año por fallas del sistema de salud en el mundo, y ahí comprendí entonces que mi hijo estaba dentro de esa estadística, y comencé a buscar otras familias y me vi reflejada en el dolor de cada una de ellas, y formamos la ONG y tratamos de presentar esta ley. Fuimos a todos los consejos deliberantes, empezamos de abajo hacia arriba, hasta que encontramos al diputado Fabio Ketlas, que con muchísima humanidad nos ayudó. Él trajo a la Academia Nacional de Medicina. Con la Academia Nacional de Medicina hicieron finalmente una ley que fuera posible, y muchos profesionales de la salud ayudaron. Luego se sumó la diputada Mónica Macha con sus propuestas también, y finalmente en el 2023 fue aprobada esta ley con media sanción por unanimidad. Uh-huh. Y luego en el Senado también se sancionó ahora este 18 de septiembre, un día después del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, también por unanimidad. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es lo que dice la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que dictamina? La ley es una ley absolutamente preventiva y se basa desde mi mirada, ¿no es cierto?, que yo escuché durante estos 8 años, cada vez que algún médico me contestaba, y ustedes lo deben haber escuchado muchas veces, el decir, en la medicina 2 más 2 no siempre es 4, sí. Los médicos no nacen para hacer mal, la medicina es una medicina riesgosa, no es una ciencia de resultados, es de medios. Bueno, todo esto hacía que nosotros, al entrar a un instituto de salud, ya sea público o privado, estaríamos a la deriva, porque con todas estas manifestaciones, y bueno, no sé qué podría pasar con la medicina. Esta ley trata de que la ciencia médica sea más segura. ¿Cómo? Por ejemplo, instaurando protocolos. Claro.
a cada año haciendo una verificación de la aptitud y capacidad física, psíquica y cognitiva de los profesionales de la salud que nos atienden. Una auditoría de instituciones públicas y privadas para saber si la letra de esta ley se está cumpliendo. Entre otras cosas, cada vez que se provoque un error, llámese mala praxis u otro evento adverso, provoque daño o muerte o no lo provoque, porque hay veces que hay errores que dicen, mirá lo que pasó, menos mal que no murió nadie. Ese error tiene que ser reportado al sistema CISA. El Registro Nacional de Eventos Adversos sería. Sí, una solapa que se creó nueva, que se llama Sistema CISA, y se llama RUDEC, es donde van a tener que reportarse cada evento adverso. ¿Para qué? Para aprender sobre esto. Por ejemplo, en un caso concreto, si esto hubiera existido cuando pasó lo del fentanilo, sí, y en varias instituciones se hubieran dado la muerte de personas a las que se le aplicó el fentanilo y lo hubieran reportado al CISA, que es de toda la Argentina, quizá rápidamente, prontamente, se hubieran dado cuenta que lo que estaba provocando la muerte eran esas ampollas. Sí, sí. Quizá hubiéramos tenido 20 muertes, 30 muertes, pero no 100. Claro. Ese es el ejemplo más claro que hoy podemos dar. Y Gabriela, ¿usted cree que la sanción de la ley abre una puerta a las esperanzas? ¿De que esto cambie? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aparte es una ley modelo en lo que es América. A mí ya me están llamando desde Paraguay, desde México, sí, desde Costa Rica, bueno, pidiéndome esta ley para poder implementarla en estos países. No tenían esta ley. Argentina no tenía estadísticas y a partir de esta ley la va a tener. Yo creo que es una nueva mirada de cómo ver la relación médico-paciente, también de la posibilidad que tuvimos las familias de poder estar co-creando un sistema de salud, porque no nos olvidemos que esta ley no la hicieron los médicos. Esta ley nació de las familias víctimas de mala praxis. Sí, y luego el personal de salud nos ha ayudado, pero es muy importante que así como es como un paralelo, ¿no? Así como el paciente tiene que ser parte de su tratamiento, ¿sí? Nosotros fuimos parte de una ley para que después se nos pueda atender en un sistema de salud seguro. Y dejemos de ver esos médicos que nos dicen, usted tiene que tomar esto, y a veces escriben cosas que no entendemos, y cuando les preguntamos qué es lo que dice, doctor, ya se lo dije, a mí me lo han contestado, ya se lo dije, ya se lo expliqué. Y bueno, no tengo la culpa de no entender, y me lo tenés que explicar tantas veces sea necesaria porque se trata de mi vida y de mi salud o la de mi ser querido. Claro, y además reconocer también los derechos a los pacientes, ¿no? Que el paciente tiene derecho a tener una información adecuada, es decir, por supuesto, recibir toda la información y, por supuesto, un tratamiento que sea también, que controle también esto, ¿no? Que condicione esto de la necesidad de saber claramente qué es lo que pasa. ¿Usted qué rol cree que debe cumplir el Estado dentro de lo que es esta ley? Ahora el rol del Estado de aquí para adelante. A mí me gustaría que el Estado vuelva a tener este poder que confirió a los colegios de médicos en cuanto al control del cumplimiento de esta ley. Esta ley tiene que ser reglamentada ahora por el ministro de Salud, por el Poder Ejecutivo, y me gustaría que estas auditorías, estos controles, sean a través de los ministerios de salud. Tanto nacional como provinciales. Tanto nacional como provinciales. Claro, los ministerios de salud provinciales que a su vez luego se reúnen en lo que se llama el COFESA, que es la unión de todos los ministros de salud para tratar estos temas.
Los colegios de médicos son asociaciones civiles como lo somos nosotros. Por la Vida y la Salud es una asociación civil. Los colegios de médicos, por más que quieran darse otra importancia, no son más que eso, asociaciones civiles que cobran fortunas en matrícula a los médicos, y que luego les ponen abogados para defenderlos cuando cometen un daño o un homicidio. Entonces, si quieren ser eso, que sean sindicatos, pero un colegio de médicos debía ser otra cosa. Yo quiero a alguien que defienda, todos queremos a alguien que defienda la vida y la salud de la población y también los derechos de los médicos, porque esta ley establece, por ejemplo, que los médicos tienen que trabajar con horarios y turnos que eviten su agotamiento. Claro. No podemos tener más médicos que trabajen 2 días seguidos, porque obviamente que se van a equivocar al segundo día si no durmieron. Claro, por supuesto. Sí, eso pasa también, y además, por supuesto, la competencia, por supuesto que se profesionalice, que se pueda estudiar, que se pueda avanzar, que se pueda incorporar conocimientos. Eso también tiene que luchar desde los colegios médicos para que sean un poco mejor cada día, porque además la ciencia avanza mucho, la tecnología también, y bueno, hay que estar al día. Eso también es importantísimo. Absolutamente, y esta ley también prevé que en las universidades va a ser obligatoria las materias de seguridad del paciente y humanización de la medicina. Buenísimo. ¿Esta ley va a evitar todas las muertes? No, esta ley es el comienzo de una lucha que ojalá hagamos todos los argentinos, porque todos tenemos que entender que somos pacientes, todos tenemos que entender que en la vida podrás no necesitar un ingeniero, un abogado o un arquitecto, pero seguramente en algún momento de tu vida vas a necesitar un médico. Por eso yo tengo un profundo respeto por los profesionales de la medicina, por los profesionales de la salud, pero ¿por quiénes? Por aquellos que son de excelencia, por aquellos que respetan la vida y la salud de sus pacientes. Gabriela, te agradecemos mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros, te felicitamos por toda tu iniciativa y nada, acá como Defensoría del Pueblo de la Nación te vamos a estar apoyando, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, y también seguimos así gracias. En comunicación. Bueno, felicitaciones por haber logrado también esto, ¿no? Esta lucha que haya terminado en una ley, y bueno, eso es bueno también, y también a veces como cuando uno habla o dice, no salen las leyes o los legisladores no trabajan, bueno, cuando trabajan y hacen algo bien, también claro, por supuesto hay que remarcarlo. Salió la ley por la lucha de ustedes y por el apoyo también que le dieron del Congreso Nacional. Desde el Congreso de la Nación y desde el Ministro de Salud Lugones, Mario Lugones, que dijo que esta ley servía. Así que confío en que él va a hacer una reglamentación que también va a servir para esta ley. Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego, Gabriela. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.